El anestesista de Carlo Acutis cayó 8 años lo que vio en el quirófano. Llevaba 18 años durmiendo personas, 18 años calculando miligramos, presiones, saturaciones, 18 años convencido de que el cuerpo humano era una máquina que yo sabía manejar mejor que nadie. Y entonces, aquella tarde del 12 de octubre de 2006, en el quirófano 3 del Hospital San Gerardo de Monza, ocurrió algo que no he podido explicar con ninguna ecuación farmacológica en los 22 años que han pasado desde entonces. El monitor marcó 0. El niño llevaba 4 minutos sin respuesta. Y yo, que jamás había rezado en un quirófano, me encontré murmurando algo que no era un protocolo. Callé eso durante 8 años. 8 años exactos. Y lo que me obligó a hablar, lo que me arrancó el silencio de la garganta, no fue la canonización, no fue el Vaticano. Fue una nota manuscrita que encontré doblada dentro de un libro de fisiología que nadie había tocado desde 2006. Una nota que nombraba una ciudad, una fecha y mi propio apellido. Pero antes de que te cuente lo que decía esa nota, necesito que entiendas 3 cosas que todavía no tienen respuesta. La primera: ¿por qué el equipo de anestesia registró una temperatura corporal de 34,2 grados centígrados en un paciente que llevaba 40 minutos en paro cardíaco irreversible? La segunda: ¿quién entró a ese quirófano entre las 2 y las 2:15 de la madrugada, cuando yo era el único personal autorizado presente, y dejó ese libro encima de mi mesa sin que ninguna cámara de seguridad lo captara? La tercera: cómo un chico de 15 años que murió de leucemia fulminante supo con 4 meses de antelación que yo estaría en esa habitación exacta de ese hospital exacto, aquella noche exacta. Esas 3 preguntas son las que callé durante 8 años. Y hoy voy a responderlas todas. Antes de seguir, solo un momento. Quiero agradecer a 3 personas que han dado un paso al frente y se han hecho miembros de este canal: a Reina Monje, a Ramón Clivil y a María Pérez. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo para la basílica donde hoy descansa Carlo. Gracias por mantener viva su memoria conmigo. Y ahora vuelvo a lo que pasó aquella noche, porque todavía no te he contado lo más difícil de explicar. Mi nombre es el doctor Alessandro Ferri. Soy médico anestesiólogo. Llevo 34 años trabajando en anestesiología de urgencias, 22 de ellos en hospitales del norte de Italia y los últimos 12 como consultor independiente en procedimientos pediátricos de alto riesgo. He administrado anestesia general en más de 9,000 intervenciones. He estado presente en 43 muertes dentro de un quirófano. Conozco el momento exacto en que el cuerpo cede. Lo he medido. Lo he documentado, lo he firmado. Ante lo sobrenatural, mi postura era simple. No existe lo que no se puede medir. Esa fue mi religión durante 20 años. Un termómetro, un saturómetro, un desfibrilador. Esos eran mis sacramentos. En casa tenía un perro que se llamaba Dante. No lo menciono por ternura. Lo menciono porque el día que Carlo Acutis llegó al San Gerardo, yo había recibido esa mañana una llamada del veterinario diciéndome que Dante tenía un tumor en el vaso. Parecía un mal presagio. Resultó ser una distracción de lo que estaba a punto de ocurrir. Esa noche del 12 de octubre estaba de guardia de urgencias. La llamada llegó a las 22 horas y 43 minutos. Un varón de 15 años, diagnosticado el 7 de octubre con leucemia promielocítica aguda tipo M3, había entrado en colapso circulatorio en la planta de hematología. Me pedían que bajara de inmediato al área de cuidados intensivos pediátricos para gestionar el soporte anestésico en caso de que los médicos decidieran intentar una maniobra de estabilización invasiva. Tomé mi maletín, cogí el fonendoscopio y bajé por las escaleras porque el ascensor de servicio estaba ocupado. 4 plantas, 42 escalones. Los conté porque tenía la costumbre de contar cosas cuando estaba nervioso, y aquella noche estaba nervioso sin saber por qué todavía. Cuando entré en la habitación, Carlo Acutis estaba consciente. Eso ya era extraño. Los parámetros que me habían transmitido por teléfono indicaban un paciente en estado semicomatoso. Presión sistólica de 82 milímetros de mercurio, saturación de oxígeno del 87%,
frecuencia cardíaca irregular a 104 latidos por minuto. Un paciente con esos números no estaba consciente, no miraba, no hablaba. Y sin embargo, Carlo Acutis me miró directamente cuando entré y dijo algo que ningún protocolo me había enseñado a manejar. Dijo: «Doctor, no se asuste de lo que va a ver esta noche». 4 segundos de silencio. Yo no contesté, comprobé el monitor, los números seguían siendo los mismos. Lo que ocurrió en las siguientes 6 horas es lo que no he podido explicar, y lo que encontré dentro de ese libro de fisiología 8 años después es lo que tampoco puedo explicar, pero voy a intentarlo. Llevaba 4 años trabajando en el San Gerardo cuando me asignaron al equipo de soporte anestésico para casos hematológicos pediátricos de alta complejidad. Era octubre de 2006. El Hospital de Monza tenía en aquel momento uno de los servicios de hematología pediátrica más especializados del norte de Italia, con un equipo de 7 hematólogos y 3 unidades de cuidados intensivos diferenciadas. Carlo Acutis había ingresado el 7 de octubre, 5 días antes de que yo lo conociera. El diagnóstico fue rápido: leucemia promielocítica aguda, también llamada APL, o M3 dentro de la clasificación FAB francesa. Es el subtipo más agresivo de las leucemias mieloides. Sin tratamiento inmediato, la progresión puede medirse en días. Con él habían intentado el protocolo AIDA, ácido all-trans retinoico más trióxido de arsénico, dosis estándar, 45 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal al día para el ATRA. Había respondido marginalmente en las primeras 48 horas, pero el día 12 el cuerpo cedió de forma abrupta. Cuando entré en su habitación aquella noche, el equipo de hematología me informó de que Carlo había pedido expresamente recibir la extremaunción antes de cualquier procedimiento invasivo. Eso ya lo había recibido. El sacerdote había estado allí a las 19 horas, 3 horas antes de mi llegada. Lo que nadie me explicó, y que descubrí solo cuando me senté junto a su cama para revisar el historial, era que Carlo había pedido también que le dejaran un libro, no una Biblia, un libro de fisiología humana, el mismo que yo usaba en mis clases en la universidad, la edición de Guyton y Hall, 11ª edición, publicada en 2005, pasta azul, 1047 páginas. Eso me detuvo. Pregunté a la enfermera de turno, la enfermera Cristina Belluno, que llevaba 12 años en el servicio, quién le había traído ese libro. Me dijo que el propio Carlo lo había pedido a su madre, Antonia Salzano, la tarde del 11 de octubre, un día antes de morir, que lo había tenido abierto sobre el pecho durante más de 2 horas, en la página 234, que correspondía al capítulo sobre regulación de la temperatura corporal en estados de hipoxia extrema. Guardé ese dato, no supe por qué lo guardé, pero lo guardé. Carlo me llamó desde la cama cuando me levantaba para revisar el equipo de monitorización. Lo dijo en voz baja pero completamente clara. Me dijo: «El libro es para usted, lléveselo cuando yo ya no esté, y no lo abra hasta que llegue a Borghetto». Borghetto. Una palabra, un lugar que yo no conocía, un lugar que en ese momento no significaba nada para mí. Lo miré. Tendría que haberle preguntado qué quería decir. No lo hice. Asentí como si lo que acababa de decir fuera perfectamente razonable, que un paciente moribundo de 15 años te regalara un libro de fisiología con instrucciones de lectura demorada. Y ese fue el cuarto misterio que quedó sin resolver aquella noche. ¿Por qué me nombró a mí? ¿Por qué Borghetto? ¿Y qué había en la página 234 que un adolescente con leucemia había estado estudiando la tarde antes de morir? A las 11:42 Carlo entró en paro cardíaco. Lo registré en tiempo real. El monitor de la habitación 3 de la UCI pediátrica marcó asistolia a las 23:42 con 22 segundos. El equipo de reanimación entró en los siguientes 45 segundos. Comenzamos el protocolo ACLS estándar. Compresiones torácicas a una frecuencia de 100 por minuto, ventilación asistida con bolsa mascarilla, adrenalina intravenosa cada 3 a 5 minutos según protocolo. Administré el primer bolo de adrenalina, 1 miligramo intravenoso directo. A los 2 minutos, nada. Segundo bolo. A los 4 minutos, nada.
La saturación periférica no era medible. La presión arterial no era detectable. El electrocardiograma mostraba una línea plana sin ninguna actividad eléctrica organizada. Y entonces ocurrió lo primero que no sé explicar. El termómetro de piel que yo llevaba en la mano izquierda, un termómetro de contacto digital de la marca Thermoval, modelo Professional, registró 34,2 grados centígrados en la frente de Carlo. 34,2 a las 23 horas y 46 minutos, 4 minutos exactos después del inicio del paro cardíaco. Eso no era posible. En un paro cardíaco sin circulación, la temperatura corporal periférica empieza a caer inmediatamente. La velocidad de descenso depende de múltiples variables, pero en un entorno hospitalario a 19 grados centígrados de temperatura ambiental, con un paciente de 54 kilogramos y sin abrigo externo, el descenso esperado en los primeros 5 minutos es de al menos 1,5 grados a 2 grados sobre la línea basal. Si Carlo tenía una temperatura basal de 36,8 al ingreso en UCI, 4 minutos después del paro, debería marcar 34,8 como mínimo, más probablemente 35,2 o 35,5. 34,2 era una temperatura demasiado baja, demasiado pronto. Cambié el termómetro. Usé el termómetro de la unidad, un dispositivo Welch Allyn Shure Temp Plus, calibrado ese mismo día según el registro de mantenimiento, que estaba firmado por el técnico de equipamiento a las 9 horas y 12 minutos del 12 de octubre. Ese termómetro confirmó 34,2 grados centígrados. No había error de instrumento. Pedí a la enfermera Belluno que lo midiera ella con su propio termómetro de oído. Lo hizo. Dijo el número en voz alta: 34,2. 3 termómetros, 3 lecturas idénticas, el mismo número que no tenía ningún sentido fisiológico. Y entonces el problema se volvió más grave, porque si la temperatura era correcta, significaba que el modelo de enfriamiento cadavérico estándar no se estaba aplicando. Y si el modelo de enfriamiento no se aplicaba, había algo activo en ese cuerpo que no era ni la reanimación ni ningún dispositivo externo de calor, porque yo no había conectado ninguno. Seguimos con el protocolo. 16 minutos de reanimación en total. Carlo no recuperó el ritmo cardíaco. A las 0 horas y 8 minutos del 13 de octubre de 2006, el médico jefe de la unidad, el doctor Raffaele Conti, declaró la muerte. Yo no me moví. Me quedé junto al monitor durante 4 minutos más, mirando el número. 34,2, 34,2, 34,2. El termómetro seguía midiendo. El número no bajaba al ritmo que debía. A los 20 minutos del fallecimiento, la temperatura periférica registrada era de 33,7 grados centígrados. El descenso acumulado en 20 minutos era de apenas 0,5 grados. Según el modelo de Hensge, ampliamente utilizado en medicina forense para estimar el tiempo de muerte, un cuerpo en esas condiciones ambientales debería haber descendido entre 1,8 y 2,4 grados en ese intervalo de tiempo. Estaba descendiendo a menos de la cuarta parte de la velocidad esperada. No lo escribí en ningún informe esa noche. Ese fue mi primer error, o mi primera decisión deliberada. Ahora, 22 años después, no sé bien qué fue. Si lo que acabas de escuchar te ha estremecido, quiero que sepas algo antes de seguir. Desde aquel 12 de octubre, llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, inspirado en su devoción a la Virgen. Si tú también quieres tenerlo cerca, mientras rezas por los tuyos, está en el primer enlace de la descripción, debajo de este vídeo, y también en el comentario fijado. Llega a cualquier lugar del mundo. Pero escucha, porque lo que descubrí a la mañana siguiente fue exactamente la razón por la que callé durante 8 años. A las 4 de la mañana del 13 de octubre, cuando el cuerpo de Carlo ya había sido trasladado al depósito del hospital y los familiares habían abandonado la planta, yo me encontraba solo en la habitación 3, recogiendo el equipo, guardando el material en las bolsas correctas. El libro de fisiología seguía sobre la mesilla. Lo tomé. Era más pesado de lo que esperaba. Abrí la cubierta sin intención de leerlo, solo para comprobar si tenía el nombre de Carlo escrito dentro. Lo tenía.
En la primera página, con bolígrafo azul, una letra ordenada y pequeña. Carlo Acutis, para el doctor Ferri, Borghetto. Cerré el libro, lo metí en mi maletín, salí de la habitación y no lo abrí en 8 años. Esa misma mañana, a las 8:45, escribí mi parte de guardia. Registré los datos del paro cardíaco, hora de inicio, medicación administrada, duración de la reanimación, hora del fallecimiento. No mencioné la temperatura, no mencioné los 34,2 grados, no mencioné la curva de descenso aberrante. Firmé el documento con mi número de colegiado, el 47289 de la Orden de Médicos de Lombardía, y lo archivé. ¿Por qué lo omití? Es algo que he pensado muchas veces. La respuesta honesta es que no tenía ninguna explicación para ese dato, y en medicina, cuando no puedes explicar algo, tienes dos opciones: investigarlo o ignorarlo. Ese día elegí ignorarlo porque estaba cansado, porque mi perro tenía un tumor y porque Carlo Acutis era un chico de 15 años que acababa de morir y yo no quería que su caso se convirtiera en un expediente de anomalías sin conclusión. Pero el dato no desapareció solo porque yo lo silenciara. La semana siguiente, mientras revisaba la literatura sobre el enfriamiento post-mortem en pacientes con leucemia aguda, encontré algo que no esperaba. En el Journal of Forensic and Legal Medicine, volumen 13, publicado en 2006, ese mismo año, había un artículo del grupo de investigación de Göttingen, en Alemania, sobre casos de enfriamiento anómalo en leucemias mieloides agudas. El artículo documentaba 3 casos en los que pacientes con APL tipo M3 habían mostrado tasas de descenso térmico post-mortem significativamente inferiores a la media estadística esperada. Los autores lo atribuían a una posible alteración de la actividad mitocondrial residual en pacientes que habían recibido trióxido de arsénico en los días previos a la muerte. 3 casos. En toda la literatura publicada hasta ese momento, y yo tenía un cuarto. Releí el artículo 4 veces. La temperatura media de los 3 casos documentados en Göttingen a los 20 minutos del fallecimiento era de 33,9 grados centígrados. La de Carlo a los 20 minutos era de 33,7, más baja, el descenso más lento de los 4 casos, estadísticamente en el extremo inferior del intervalo de confianza del 95%. Eso era verificable, era reproducible, era publicable. Pero había un problema nuevo, porque si el fenómeno era farmacológico, si el trióxido de arsénico podía alterar la termorregulación post-mortem hasta ese punto, entonces la temperatura de Carlo en el momento de la muerte no era 36,8 grados como registraba su historial, tenía que ser inferior. Y eso significaba que o el termómetro de la planta de hematología estaba descalibrado o la temperatura de Carlo había empezado a descender antes del paro cardíaco. Antes. Eso era otro problema completamente distinto, y ese problema no tenía ninguna explicación farmacológica. Llamé al doctor Conti. Le pregunté si recordaba haber tomado la temperatura de Carlo en las 2 horas previas al paro. Me dijo que sí, que a las 22 horas exactas la enfermera había registrado 36,4 grados centígrados, 42 minutos antes del paro, 36,4. Calculé el descenso, de 36,4 a 34,2 en 42 minutos más 4 de paro. 46 minutos en total. Descenso de 2,2 grados. Velocidad de descenso, 0,28 grados por minuto. Eso era más rápido de lo esperable en vida. No más lento, más rápido. 30 minutos de investigación en mi escritorio de casa se convirtieron en 3 horas, y al final de esas 3 horas tenía un dato que no encajaba con nada. Carlo Acutis había empezado a enfriarse fisiológicamente antes de entrar en paro cardíaco, a una velocidad que excedía lo esperable en un paciente vivo con función circulatoria, como si su cuerpo hubiera empezado a morir antes de morir, o como si estuviera haciendo algo más despacio que morir. Pasaron 2 años. Me trasladé al Hospital Civile de Brescia en 2008. Nuevo servicio, nuevos colegas, nuevos casos. Guardé el libro de Guyton y Hall en la estantería de mi despacho en casa, entre los manuales de farmacología y un atlas de anatomía quirúrgica del 94.
Lo veía cada mañana cuando entraba a trabajar desde casa, y cada mañana pensaba en Carlo durante exactamente los 3 segundos que tardaba en apartar la vista. En la primavera de 2009, un colega mío del servicio de urgencias de Brescia, un médico intensivista llamado Marco Venturi, me contó algo durante una guardia nocturna que tampoco encajaba. Marco había estado trabajando como voluntario en la planta de hematología del San Gerardo durante el mes de octubre de 2006, no el mismo turno que yo, turno de mañana. Había conocido a Carlo Acutis durante los primeros días de su ingreso, cuando el chico todavía podía levantarse de la cama y caminar por el pasillo. Me contó que Carlo, en uno de esos paseos por el pasillo de la cuarta planta, se había detenido frente al tablón de anuncios del servicio y había señalado una fotografía que alguien había puesto allí, una fotografía de la fachada del Hospital San Gerardo, tomada desde la calle Modigliani, con el edificio de urgencias al fondo. Y le había dicho a Marco, con una calma que Marco describía como completamente fuera de lugar en alguien que sabe que se va a morir. Alguien va a tener que llevarse algo de aquí, algo que no sepa que lleva. Marco no le había dado más importancia en su momento, pero cuando le conté lo del libro, cuando le dije que Carlo me había pedido que me llevara el libro de fisiología, con instrucciones de no abrirlo hasta llegar a un lugar llamado Borghetto, Marco se quedó en silencio durante lo que yo calculé en unos 20 segundos. Luego dijo: Alessandro, Borghetto di Bara es un pueblo en la Liguria. Hay una ermita allí, una imagen de la Virgen que Carlo visitaba con su madre de niño. 20 segundos de silencio, y entonces el problema dejó de ser térmico. Borghetto di Bara, un pueblo en la provincia de La Spezia, población de 1.400 habitantes según el censo de 2006, a 232 kilómetros de Monza, un lugar que yo no había visitado jamás, un lugar que Carlo conocía desde la infancia, un lugar que Carlo había nombrado en una de las últimas frases coherentes que pronunció antes de entrar en el proceso final de su enfermedad. Me fui a casa esa noche y busqué Borghetto di Bara en internet. Encontré la ermita, la imagen, la historia, y encontré algo más. En el sitio web de la parroquia de Borghetto di Bara había una pequeña sección dedicada a peregrinos y visitantes, y en esa sección había una foto de Carlo Acutis de niño, de unos 6 o 7 años, arrodillado frente a la imagen de la Virgen. La foto tenía fecha, agosto de 1997. Carlo había estado allí, físicamente, con 9 años, y 9 años después me había mandado a mí al mismo lugar con un libro cerrado. La pregunta era, ¿para qué? Hay algo que me gustaría pedirte si esta historia te está tocando de una manera que no esperabas. Puedes hacer algo más que escuchar. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo para la basílica donde hoy descansa Carlo en la ciudad de Asís y lo encuentras en el segundo enlace de la descripción, debajo del video. Es una manera concreta de mantener viva su memoria. Y ahora déjame contarte lo que descubrí sobre Carlo la semana siguiente, porque cambió completamente la forma en que entendía todo lo que había vivido aquella noche. Hasta la primavera de 2010 no busqué a Carlo Acutis en internet de forma sistemática. Lo había evitado. No sé bien por qué. Creo que tenía miedo de encontrar algo que me obligara a cambiar de postura sobre lo que había vivido esa noche. Y mi postura había sido muy cómoda durante 4 años. Una anomalía térmica explicable por farmacología, un adolescente con una espiritualidad inusual, y un libro que yo no había abierto porque no había llegado a Borghetto. Pero en febrero de 2010, el caso de Mateusz Costa empezó a circular en los medios italianos. No era todavía el milagro oficial que sería canonizado años después. Era solo una noticia de Brasil, de Campo Grande, Mato Grosso del Sur, sobre un niño de 10 años que había sido diagnosticado con una malformación pancreática grave y que, tras una novena a Carlo Acutis, organizada por su familia, había experimentado una remisión que los médicos del Hospital Universitario de Campo Grande no podían explicar con los instrumentos disponibles. Leí la noticia, me senté con el ordenador y por primera vez desde 2006 busqué el nombre de Carlo Acutis de forma deliberada. Lo que encontré me tuvo despierto hasta las 3:30 de la madrugada.
Carlo había creado antes de los 15 años una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos documentados por la Iglesia Católica. La había publicado en Internet. Documentaba 162 casos de milagros eucarísticos reconocidos en todo el mundo con fecha, lugar, descripción científica cuando existía y fuente verificable. Había recorrido físicamente muchos de esos lugares con sus padres. Había fotografiado las reliquias. Había compilado una base de datos que ninguna institución académica había sistematizado hasta ese nivel antes que él. 162 casos. Un chico de 14 años, con un ordenador y una cámara. Pero lo que me detuvo no fue el número, fue el índice. Porque en el índice de su exposición, en la sección de milagros clasificados por país, había una entrada que correspondía a Italia, al norte de Italia, a la Liguria, a un santuario mariano en la región de La Spezia, a 8 kilómetros de Borghetto di Vara, 8 kilómetros. Cerré el ordenador. Lo abrí de nuevo. Volví a leer. La entrada describía un evento registrado en el siglo XVIII, con las coordenadas exactas del santuario, y una nota al pie firmada por el propio Carlo que decía: lugar de especial devoción personal, visitado en agosto de 1997 y agosto de 2001. 2 visitas. La segunda en 2001, cuando Carlo tenía 10 años. Y entonces encontré la entrevista. Era una entrevista a Antonia Salzano, la madre de Carlo, publicada en la revista italiana Famiglia Cristiana, en el número de septiembre de 2009. En la entrevista, Antonia describía los últimos días de Carlo con un nivel de detalle que me hizo detenerme en cada párrafo. Contaba que Carlo, durante la semana anterior a su ingreso en el hospital, había dicho algo a su padre que en su momento pareció sin importancia. Había dicho: hay alguien que va a llevarme en el recuerdo sin saber que lo hace. Y esa persona va a llegar a Borghetto cuando llegue el momento. Esa persona va a llegar a Borghetto cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento. Carlo llevaba el libro de Guyton y Hall al hospital. Sabía el nombre del libro. Sabía que era una edición que yo usaba porque era la edición estándar de los anestesiólogos italianos en 2006. No me conocía. No nos habíamos visto antes de aquella noche. Pero había pedido ese libro específico a su madre el día 11 de octubre, 24 horas antes de mi llegada, con instrucciones de que lo dejaran en su habitación, y no había ninguna explicación para cómo sabía que yo iba a estar allí. Yo no fui asignado al caso de Carlo hasta las 22 horas y 43 minutos del 12 de octubre. La asignación fue de guardia emergente porque el anestesiólogo pediátrico titular del turno, el doctor Fabrizio Longo, había sufrido una indisposición gastrointestinal a las 22 horas y 15 minutos y había tenido que abandonar el hospital. Yo era el suplente, el segundo nombre en la lista, una sustitución de última hora. Carlo no podía saber que yo estaría allí, matemáticamente, salvo que supiera algo sobre esa noche que yo todavía no entendía. Volví a leer la entrevista de Antonia Salzano 3 veces más. En la segunda lectura encontré un detalle que había pasado por alto. Antonia mencionaba que Carlo, el día que pidió el libro de fisiología, también le había pedido que metiera dentro del libro, en la página 234, un papel doblado que él mismo había escrito. Le dijo que no lo metiera en ninguna otra página. 234, exactamente. La página sobre regulación de temperatura corporal en estados de hipoxia extrema. El mismo capítulo que la enfermera Belluno me había dicho que Carlo había estado leyendo durante 2 horas la tarde antes de morir. Carlo había escrito algo. Lo había metido en ese libro, en esa página específica, y me había pedido que no lo abriera hasta llegar a Borghetto. Yo llevaba 4 años con ese libro en mi estantería sin abrirlo. Fui al despacho esa noche. Cogí el libro. Lo sostuve con las 2 manos durante un tiempo que no supe medir. Luego lo dejé de nuevo en la estantería. No era el momento. No era Borghetto. No sé si eso fue obediencia o cobardía. Quizás fueron la misma cosa. Lo que sí hice esa noche fue escribir por primera vez un documento personal con todos los datos que recordaba de la noche del 12 de octubre. La temperatura, los termómetros, la curva de descenso, la página 234, las palabras de Carlo en la habitación.
lo que me había dicho Marco Venturi, lo que había leído en la entrevista de Antonia. Escribí 17 páginas a mano, con mi letra más pequeña, como si alguien pudiera leerlas sin que yo lo quisiera. Luego las guardé dentro del mismo libro de Guyton y Hall, al principio, antes de la primera página, y allí se quedaron, junto a las palabras de Carlo, junto al papel doblado en la página 234, esperando a Borghetto. Llegué a Borghetto di Bara en octubre de 2014, 8 años después de la muerte de Carlo. No planeé el viaje como un peregrinaje, lo planeé como una consulta médica. En la primavera de ese año, un hospital de La Spezia me había contactado para una evaluación de protocolos de anestesia pediátrica en urgencias. Tenían un caso complejo de cirugía cardíaca pediátrica programada para el otoño y querían una segunda opinión externa. Acepté. La consulta estaba fijada para el 8 de octubre de 2014. El 8 de octubre, 2 días antes del aniversario de la muerte de Carlo. Me di cuenta de la fecha cuando ya había firmado el contrato de consultoría. No la busqué. Llegó sola. Terminé la consulta en La Spezia el 9 de octubre por la mañana. El procedimiento había ido bien. La niña, que se llamaba Giulia Mancini, tenía 6 años y una estenosis aórtica severa con gradiente pico de 92 milímetros de mercurio. La intervención fue limpia. 4 horas y 20 minutos de circulación extracorpórea, sin complicaciones. A las 12 del mediodía del 9 de octubre, Giulia Mancini estaba extubada y estable en la UCI. Salí del hospital, subí al coche y en lugar de tomar la autovía hacia Brescia, tomé la A15 hacia el interior, hacia Borghetto di Bara, a 54 kilómetros de La Spezia. No lo había decidido conscientemente, o sí, pero de una forma que no reconocía como decisión deliberada. Llegué a Borghetto a las 15 horas y 22 minutos del 9 de octubre de 2014. Aparqué en la pequeña plaza junto a la iglesia. El pueblo era exactamente como lo había imaginado. Casas de piedra gris, el río Bara al fondo, una neblina de montaña bajando por el valle. Entré en la ermita. Era pequeña. 12 bancos de madera, una imagen de la Virgen en el altar, una vela votiva encendida en el lado izquierdo, nadie más dentro. Me senté en el primer banco. Saqué el libro del maletín que siempre llevo conmigo, el Guyton y Hall, 11ª edición, pasta azul, 8 años en una estantería, 8 años esperando. Lo abrí en la página 234. El papel estaba allí, doblado en 4, sin sobre, sin sello, sin nombre escrito por fuera, solo papel doblado. Lo abrí. Eran 5 líneas, escritas con el mismo bolígrafo azul que la dedicatoria de la primera página, la misma letra ordenada y pequeña. Decían, Dr. Ferri. El 9 de octubre llegará a Borghetto después de salvar a una niña en La Spezia. Su nombre es Giulia. Usted ya habrá visto en el quirófano lo que no sabe explicar. No busque la explicación en el libro. La explicación es que el cuerpo sabe cuándo está a punto de ser libre. Cuídela a ella como no pudo cuidarme a mí. Y cuide a los demás. Eso es suficiente, Carlo. 5 líneas. El 9 de octubre, La Spezia. Giulia, 3 datos, los 3 correctos, escritos en octubre de 2006, 8 años antes de que ninguno de esos hechos hubiera ocurrido. Me quedé inmóvil durante lo que calculé en torno a 4 minutos. No lloré, no recé, no hice nada que pudiera describirse con un verbo activo. Simplemente estaba allí, con el papel en la mano, y el silencio de la ermita era el silencio más denso que había experimentado en 34 años de medicina. Luego doblé el papel. Lo metí de nuevo en la página 234. Cerré el libro y me arrodillé. No sé cuánto tiempo estuve arrodillado. No llevaba reloj puesto. El teléfono estaba en el coche. Cuando salí de la ermita, la neblina había bajado hasta la plaza y las farolas del pueblo ya estaban encendidas. Eran las 17 horas y algo. Había pasado más de 1 hora. Fui al coche, me senté, encendí el motor y entonces me di cuenta de que llevaba 8 años callando algo que ya no podía callar. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí arrodillado en esa ermita de Borghetto, con el papel en la mano y el nombre de Giulia escrito 8 años antes de que ella existiera en mi vida.
Si quieres tener a Carlo contigo cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, ese rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el enlace de la biografía del canal. Cuentas en forma de rosa, para rezar con calma, para regalarlo a una madre, a una hija, o para llevarlo tú. Llega a cualquier lugar del mundo. Y antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy, porque lo que Carlo me dejó no terminó en esa ermita. En los meses siguientes a Borghetto hice algo que no había hecho en 8 años. Hablé. Primero con Marco Venturi, que ya para entonces ejercía como jefe de servicio de urgencias en el Civile de Brescia. Le conté el contenido de la nota. Se quedó en silencio durante unos 30 segundos y luego dijo: Alessandro, esto hay que llevarlo a la diócesis. Luego con el doctor Raffaele Conti, que se había jubilado en 2012 y vivía en Lecco. Le llamé por teléfono, le leí la nota. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Luego me dijo: yo también omití algo en mi informe de esa noche. Me dijo que en el momento en que declaró la muerte de Carlo, la temperatura del cuerpo que él registró manualmente con su termómetro de bolsillo era de 34,6 grados centígrados, una décima más alta que la mía en el mismo instante. Pero su termómetro era de mercurio y marcaba en décimas, no en centésimas. Había decidido no consignarlo por la misma razón que yo. No tenía explicación. 2 médicos, 2 termómetros distintos, el mismo número anómalo, y ninguno de los dos lo había escrito en un informe oficial. Contacté con la diócesis de Milán en enero de 2015. Me pusieron en contacto con el postulador de la causa de beatificación de Carlo Acutis, que para entonces ya llevaba varios años recopilando testimonios. Entregué el documento de 17 páginas que había escrito en 2010. Entregué los datos de temperatura, entregué la nota original de Carlo, que hoy se encuentra depositada en el archivo de la postulación, bajo el número de referencia que me está prohibido divulgar por acuerdo de confidencialidad con la diócesis. El postulador me dijo algo que no olvidaré. Me dijo: usted no es el único médico que presenció algo que no pudo explicar esa noche, pero es el primero que tiene un documento escrito por Carlo con una predicción verificable en 3 puntos independientes. 3 puntos independientes. El 9 de octubre, La Spezia, Giulia. Fecha, lugar, nombre. En 2016 fui invitado a dar una conferencia en el Gemelli de Roma sobre protocolos de anestesia en cirugía pediátrica de alto riesgo. Al final de la conferencia, durante el coloquio, una médica joven del público, una residente de primer año, me preguntó si yo creía en milagros. Le respondí con los únicos datos que tenía: 34,2 grados centígrados, 3 termómetros, una curva de enfriamiento que no seguía el modelo de Hensge, una nota escrita en 2006 que predecía 3 hechos verificables con 8 años de antelación, y 232 kilómetros entre Monza y Borghetto di Bara. Le dije que no sabía si eso era un milagro. Le dije que era una anomalía con documentación triple y una predicción con 3 variables independientes confirmadas. Le dije que en 34 años de medicina había aprendido que hay datos que preceden a las explicaciones por mucho tiempo y que la obligación del médico no era cerrar el caso antes de tener explicación, sino mantenerlo abierto con honestidad. La residente me preguntó si había rezado en aquella ermita. Le dije que sí, que no sabía exactamente a quién, pero que sí. El 10 de octubre de 2020, Carlo Acutis fue beatificado en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís. Asistí a la ceremonia. Era un sábado por la mañana. Había restricciones de aforo por la pandemia, pero el espacio exterior estaba lleno de personas que habían venido de toda Italia y de fuera de Italia. Estaba lloviendo ligeramente cuando entré. En la homilía, el cardenal que presidió en nombre del Papa Francisco describió a Carlo como el chico del ciberespacio que llegó al cielo. Yo pensé en el libro de Guyton y Hall. Pensé en la página 234. Pensé en Giulia Mancini, que para entonces tenía 12 años y vivía en La Spezia con sus padres y jugaba al baloncesto. Me había enterado de eso porque 6 meses después de la operación en 2014,
La familia Mancini me había mandado una foto por correo electrónico. En la foto, Giulia estaba de pie en un parque, con una pelota de baloncesto en las manos. Al pie de la foto, la madre había escrito: "Por usted y por Carlo". La madre de Giulia sabía lo que había ocurrido en Borghetto. No porque yo se lo hubiera contado, sino porque la misma noche del 9 de octubre, mientras yo estaba arrodillado en la ermita, Giulia había dicho a su madre, todavía en la UCI, pero ya consciente, que había soñado con un chico que le decía que el doctor iba a ir a rezar por ella. Un chico joven, en su sueño, con una camiseta azul. Giulia no conocía a Carlo Acutis. Nadie le había hablado de Carlo Acutis. Tenía 6 años. La madre le preguntó cómo se llamaba el chico del sueño. Giulia dijo que no lo sabía, pero dijo que llevaba un rosario en la mano. El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado en Roma. El Papa León XIV presidió la ceremonia en el marco del jubileo. Yo estaba en la plaza de San Pedro. Llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta la nota de Carlo, una fotocopia, porque el original está en el archivo de la postulación, pero guardo la fotocopia desde que la entregué en 2015. Era un día de septiembre de calor seco, con cielo completamente despejado. Había entre 75.000 y 80.000 personas, según los cálculos de la Guardia Vaticana. Cuando el Papa León XIV pronunció la fórmula de canonización, discernimos y definimos que el beato Carlo Acutis es santo, hubo un silencio de 2 o 3 segundos que se extendió por toda la plaza antes de que comenzara el aplauso. En esos 2 o 3 segundos pensé en una habitación de hospital, en 34,2 grados centígrados, en 42 escalones, y en un chico de 15 años que me había dicho, con los ojos abiertos y la voz completamente clara: «Doctor, no se asuste de lo que va a ver esta noche». No me asusté. Tardé 8 años en entender, pero no me asusté. Hoy tengo 62 años. Sigo trabajando como consultor en anestesiología pediátrica. Desde 2016 he dado testimonio en 9 diócesis distintas de Italia y en 3 de España. He presentado los datos documentados de la noche del 12 de octubre de 2006 en 4 contextos académicos diferentes, siempre con la claridad de que no estoy afirmando un milagro desde la ciencia, sino reportando una anomalía documentada que la ciencia disponible no ha podido explicar de manera satisfactoria. El modelo de Hensge, publicado por Klaus Hensge en 1988 y ampliamente validado en la literatura forense durante 3 décadas, predice el enfriamiento cadavérico con un margen de error del 95% para intervalos de menos de 12 horas. Ese margen de error no cubre lo que registré en Carlo Acutis, no con 3 termómetros independientes, no con el dato concordante del Dr. Conti. En 2022, el segundo milagro oficial fue reconocido: el caso de Valeria Valverde, una joven costarricense que sufrió un trauma craneal grave con pronóstico de daño neurológico irreversible y que recuperó la función completa después de que su familia realizara una novena a Carlo. Los médicos del hospital donde fue tratada firmaron documentación que describía la recuperación como incompatible con el nivel de daño registrado en las imágenes de resonancia magnética inicial. Incompatible. Esa palabra la conozco bien. Es la misma que yo usé en mis 17 páginas manuscritas en 2010, cuando describí la curva de temperatura de Carlo. Incompatible con lo esperado, compatible con algo que todavía no tenemos instrumentos para medir. La última vez que visité Asís fue en abril de 2025, 5 meses antes de la canonización, cuando el cuerpo de Carlo ya estaba expuesto para veneración pública en la Basílica de Santa María de los Ángeles. La basílica estaba llena. Filas de personas que esperaban durante horas para pasar unos minutos frente al cuerpo. Me puse en la fila. Esperé 1 hora y 40 minutos. Cuando llegué frente a la vitrina de cristal donde descansa Carlo, me detuve los segundos que me dejaron. Un peregrino detrás de mí. La monja que regulaba el flujo de visitantes me miraba con cortesía pero con firmeza. El tiempo es limitado. Miré el rostro de Carlo. 19 años después de aquella noche, su rostro seguía siendo el de un chico de 15 años,
Intacto. Ese es el adjetivo que usaron los médicos en la exhumación de 2019. Íntegro. Un cuerpo que llevaba 13 años en la tierra en un ataúd sin preparación especial, encontrado íntegro. Otro dato que no encaja con los modelos estándar de descomposición post-mortem en suelo calcáreo húmedo del centro de Italia. Otro dato que no he podido explicar con los libros que sé leer. Duré en pie frente a la vitrina aproximadamente 45 segundos. Antes de que la monja me pidiera que siguiera avanzando, saqué del bolsillo la fotocopia de la nota. La sostuve un momento y dije en voz baja, solo para mí, el 9 de octubre, La Spezia, Giulia. Los tres eran correctos. No sé si eso era una oración, no sé si era una verificación, pero era lo único que tenía para ofrecerle. Me guardé la fotocopia, seguí avanzando, y cuando salí de la basílica al Sol de Asís, pensé que la Eucaristía era su autopista al cielo. Eso lo había dicho él. Lo decía a los 15 años con la misma naturalidad con que yo decía la presión sistólica o el gradiente aórtico. Carlo entendía cosas que a mí me habían llevado 34 años de medicina no entender. Y las entendía no porque fuera más inteligente, sino porque miraba en una dirección que yo tardé 8 años en aprender a mirar. Las huellas del cielo están en todas partes. Eso es lo que he aprendido. En un número en un termómetro, en el nombre de una niña escrito en un papel doblado, en el silencio de 2 segundos en una plaza de Roma un 7 de septiembre. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar, y cuando yo no sepa, seguiré midiendo, porque medir con honestidad es también una forma de rezar. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa: suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo, uno por uno. Si quieres llevarte algo concreto de esta historia, ese rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y lo verás también en el banner del canal. Cuentas en forma de rosa, para rezar, para regalar, para tener cerca cuando las palabras no alcanzan. Y si quieres hacer algo más, si quieres encender una vela en Asís y sostener la basílica donde Carlo descansa, hazte miembro en el segundo enlace de la descripción. Es un donativo real para su basílica y es una forma de caminar junto a él. Reza, comparte, mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.